Esta última conferencia temática del día de hoy sobre las responsabilidades del Estado frente a los derechos reproductivos. Pretende analizar las obligaciones del Estado con respecto a los derechos reproductivos de las mujeres. Liliana Tojo es abogada y actualmente directora del programa para Bolivia y Cono Sur de CEGIL, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Es profesora de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y del Programa de Actualización de Género y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado numerosos artículos sobre derecho internacional de los derechos humanos y género en general. Alicia, Liliana, por favor, recibámoslas con un gran aplauso. Bueno, buenas tardes a todas. Aprovecho brevemente para agradecer la invitación a las organizaciones que hicieron posible este evento, para que ambas estemos aquí en este momento compartiendo con ustedes. Vamos a escuchar en esta última conferencia magistral de la tarde a Alicia Yamín. Alicia Yamín la voy a presentar brevemente porque tiene una vasta trayectoria, es profesora universitaria de Salud Global y directora de Políticas del François Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights de la Universidad de Harvard. Ha tenido un destacado desarrollo en más de 20 años de carrera profesional, donde ha hecho docencia y activismo en áreas de salud, derechos humanos y desarrollo. Actualmente es además investigadora asociada senior del Centro de Derecho y Transformación Social de la Universidad de Bergen en Noruega. Vamos a escuchar entonces a Alicia, que nos va a sorprender con un tema que va a compartir con todos nosotros, y mientras tanto invitamos a todas a que escuchen lo que seguramente va a provocar nuestras mentes, la presentación de Alicia, y vayan pensando ¿qué le vamos a preguntar? Primero quisiera agradecer también a los organizadores de esta conferencia, este foro. Es un enorme privilegio para mí estar acá y un gusto, un placer siempre volver a este país. Y de antemano les quiero agradecer a todos ustedes porque reconozco que esta es la última conferencia del día y estarán muy cansados y espero que pueda compartir unas ideas nuevas después de un día muy intenso, de unas charlas muy intensas. No voy a hacer exactamente lo que me han pedido, porque me pusieron el título las responsabilidades del Estado frente a los derechos reproductivos. Lo cambié por un lado derechos sexuales y reproductivos porque me parece importante siempre recalcar la conexión, los vínculos entre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. O sea, sabemos nosotros todos que la construcción de las relaciones de poder en nuestras sociedades y en el mundo entero tiene invariablemente una dimensión de género, y género no dicotomía hombre-mujer, sino en su sentido más amplio como una construcción social. Pero por otro lado, este tema es vasto, enorme, es el tema de un diplomado, no de una charla de 30 minutos. Así que me voy a permitir el lujo de enfocarme, de aterrizarme un poco en el derecho y hablar más sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva. Unos comentarios así introductorios generales. Los derechos sexuales y reproductivos abarcan una gran variedad de temas. ¿Mejor? Una enorme variedad de temas. Y vemos esa tensión de que hablaba Carmen en la última sesión, que hay esta tensión entre la necesidad de protección y la necesidad de reconocer la voluntad, la mujer, la persona como sujeto de derechos. Y me parece, yo sugeriría que el punto de partida
tiene que ser no cómo usamos una rama de derecho en particular, sino, y esta es una conferencia sobre la violencia contra la mujer, la violencia de género, la violencia sexual, la violencia doméstica, y mucho hemos escuchado todo el día de la mujer como víctima. Pero yo sugeriría que el punto de partida tiene que ser otro, tiene que ser que los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para permitir a las mujeres, las minorías sexuales y a todos a vivir una vida digna, a gozar de nuestros derechos, incluso el derecho al placer sexual. Somos objetos de violencia sexual, pero también somos sujetos de deseos, no solamente objetos de deseos, las mujeres y las minorías sexuales, etc. Así que me parece fundamental ese punto de partida y me voy a referir una y otra vez a ese punto. También debería ser evidente, ya se ha mencionado varias veces durante el transcurso del día, que estos derechos son interdependientes, indivisibles, incluyen los llamados derechos civiles y políticos y los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Y Susana me pidió que mencionara esto. En el derecho internacional hemos podido superar esa dicotomía que siempre fue falaz entre derechos civiles y políticos como los derechos verdaderos, fundamentales, legales, y los derechos sociales como derechos prestacionales, programáticos, no justiciables. Y hemos usado este marco de respetar, de que el Estado tiene la obligación de abstener, de violar directamente, proteger, también el Estado tiene la obligación de velar por los derechos frente a terceros, o sea, por ejemplo, en el caso, y este marco tripartito se aplica a todos los derechos, civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales. Así que tomamos, por ejemplo, el derecho de ser libre de torturas y penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Respetar sería no torturar. Proteger sería, por ejemplo, sancionar la violencia doméstica, la violencia de género. Satisfacer implica tomar medidas legislativas, pero también otras medidas programáticas dirigidas hacia la realización progresiva del derecho. Y esto también vemos con cualquier derecho civil, que no se realiza de la noche a la mañana, y todos lo sabemos. Sin embargo, ojo, porque este marco tripartito, que lo propuso originalmente un jurista, un profesor noruego, Asbjørn Eide, ha llegado a ser como otra cárcel mental. O sea, propuso el marco para que saliéramos de esa prisión de pensar en los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales, que no son verdaderos derechos, que estos tienen costos, que los otros no, que no es cierto. Pero este marco tampoco nos debe confinar en nuestros pensamientos. Y los tribunales más progresistas no han seguido esta taxonomía tan rígidamente, y me voy a referir a eso también más adelante. Así que ningún marco debe limitar nuestra capacidad de innovación frente a estos temas que la verdad requieren de bastante innovación del Poder Judicial. Los principios generales de un acercamiento de los derechos humanos, todos ustedes conocerán estos principios. En general, la ministra de la mañana, en su excelente charla, nos habló de la igualdad material, también la participación significativa, obviamente el Estado de Derecho, y la rendición de cuentas. Y yo me voy a referir más que nada a la rendición de cuentas, no como se utiliza el término en el campo de salud pública, porque mayormente se habla de valor por dinero, costo-efectividad.
es ese tipo de rendición de cuentas, y tampoco, como hablamos de la rendición de cuentas, muchas veces los y las abogadas, porque usamos la noción de una forma punitiva, en cuanto a castigo, sanción, y hay peligro en eso. En cambio, yo me voy a referir a un círculo de rendición de cuentas que no empieza cuando ya se ha descubierto una violación, un problema en la práctica, pero empieza con una revisión del marco legal y político y el desarrollo de estrategias y planes nacionales, presupuesto, implementación de programas goce efectivo, monitoreo y después los recursos judiciales. Y también voy a decir que cambian nuestras decisiones a lo largo de este círculo, porque esto de tomar en serio los derechos sexuales y reproductivos no solamente cambia el paradigma de pensar cómo pensamos, sino que también cambia las decisiones que tomamos. Y también voy a proponer que en cada etapa de este círculo tiene un papel fundamental para jugar el Poder Judicial. Así que voy a revisar esto, las etapas del círculo de rendición de cuentas, está en una guía técnica sobre la aplicación de un enfoque basado en derechos en relación a la mortalidad materna, morbilidad materna, que yo redacté para la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y que fue aprobado y adoptado por resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así que es una guía técnica, un acercamiento, el primer acercamiento, lineamientos de un acercamiento desde los derechos humanos que pasó por ese proceso intergubernamental. Claro que no tiene valor vinculante, pero me parece que nos ofrece unas pautas importantes. Bueno, primero, establecimiento o revisión del marco legal. En cuanto a la salud sexual y reproductiva, esto refiere a acceso a bienes y servicios, autonomía decisional, que me parece que va más allá de la autonomía reproductiva, y los llamados determinantes sociales. En el campo de salud pública hablamos de determinantes sociales, que son las condiciones en que nacemos, crecemos, vivimos, envejecemos y padecemos de enfermedades, sufrimientos. Y estos determinantes sociales definitivamente incluyen la no discriminación en acceso a bienes y servicios, no discriminación en acceso a empleo, no discriminación en muchas dimensiones de la vida. Y si vemos la importancia de la legislación, ya hemos escuchado que ojalá se apruebe otra norma subsecuente a esta ley en Perú, protección frente a la violencia familiar, pero nos indican estas leyes que primero los determinantes sociales son importantes, que la salud no es solo un producto de factores biológicos, sino de estas relaciones de poder, por ejemplo, entre parejas. Y segundo, que también la salud de la mujer y el goce efectivo de la salud reproductiva de la mujer también tiene que ver con el sistema de salud y los médicos y los prestadores de salud el sistema de salud como un reflejo de relaciones de poder en la sociedad, de patrones de discriminación en la sociedad y a veces patrones de discriminación y violencia en la sociedad. Y eso creo que más que nada vemos con la violencia obstétrica. Y quiero señalar estas dos cosas como ejemplos opuestos. Me parece que la Ley Estatutaria de Salud en Colombia es un buen ejemplo de la importancia que tiene, y esto pasa en muchos países de esta región, que el Poder Judicial tiene la capacidad de revisar legislación en abstracto antes de que entre en vigor.
Y esa capacidad del Poder Judicial tenemos evidencia hasta ahora, ha sido fundamental para que el Poder Judicial pueda jugar un papel transformador en nuestros sistemas de salud. Por el contrario, en Estados Unidos no tenemos ese sistema. Y en Estados Unidos, además, tenemos un sistema federal y en estado tras estado, hemos visto que se han aprobado leyes en los estados que, primero, por ejemplo, prescriben que los prestadores de servicios de salud tengan que básicamente leer de un guión, un libreto, antes de otorgarle a una mujer un aborto, un servicio de aborto. Así que, sí señora, le puedo otorgar este servicio, pero sabe usted que va a padecer de un inmensamente vasto mayor riesgo de suicidio, depresión severa, cáncer de mama, infertilidad, etc., que no son basadas en evidencias. O sea, esto es un poco lo que Santiago se refería en la mañana, el uso de la pseudociencia. Y esto, me temo que esto vayamos a ver más y más en esta región. Lo otro que pasa en Estados Unidos, en 22 estados está reglamentada la educación sexual en el colegio público. Pero solamente en 13 de aquellos 22 estados, 22 de 50, hay 50 estados en Estados Unidos, solamente en 13 estados está reglamentado que esa educación sexual sea en base de evidencia, sea veraz. Y en lo demás no lo es. Y muchas veces, como decía Carmen, que a ella le parecía mejor no tener derecho penal, muchas veces es mejor no tener educación sexual si la información va a ser falaz, pues. Y eso también es algo que peleamos por tener educación sexual. Ojo, porque ya estamos viendo los resultados de eso en Estados Unidos. Políticas y planificación. La Plan Nacional de Acción debe ser en salud sexual y reproductiva y no salud materno-infantil. Y esto vemos a lo largo de la región y más después de los objetivos del milenio. Por ejemplo, en Brasil, todas las iniciativas, la red Cigoña, todo esto, hay una diferencia entre la salud sexual y reproductiva de la mujer, del hombre, de los adolescentes, de las minorías sexuales, de todos, y la salud materno-infantil o la salud reproductiva, materno, neonatal, infantil, que nos reduce a nuestras intenciones y capacidades reproductivas. Las estrategias e iniciativas tienen que ser multisectoriales. O sea, por ejemplo, educación sexual, acceso a anticonceptivos, se debe hacer en los colegios. O sea, no se puede encargar el sector salud. Y hay muchos ejemplos de eso, que los planes tienen que ser multisectoriales. Si no lo son, es imposible después, en la práctica, hacer que sean verdaderamente interseccionales. Los planes basados en un análisis situacional, evidencias que se supone que sería obvio, pero no lo es, incluyendo la revisión del marco jurídico y la rescisión de leyes y reglamentación que violan los derechos reproductivos y sexuales. Las políticas deberían ir dirigidas a corregir patrones históricos de discriminación y en derechos humanos, y en muchas constituciones de la región hay una especial preocupación por los grupos marginados y vulnerables, y debe ser un proceso transparente y participativo que permite que la gente afectada tenga una voz en la creación de estos planes nacionales. Así que voy a dar un ejemplo acá.
estos datos no son nuevos, o sea, son casi, me parece, todos sabemos esto, que y es lo mismo en todo el mundo. La violencia doméstica, sabemos por estudios a nivel mundial que las mujeres tienen que acceder a educación postsecundaria para que veamos una disminución significativa en la violencia doméstica. Pero ¿qué nos dicen estos dos cuadros juntos? Me parece que nos dicen que en este país, como en muchos otros, el sistema de salud está reforzando los patrones de discriminación, la exclusión, la marginación de las mujeres pobres, más que nada rurales, desproporcionadamente indígenas, que son las mismas que no tienen educación y que también son de los menores quintiles de ingresos y que no tienen acceso a partos asistidos por personal calificado. Así que el sistema de salud, en vez de apoyar la democracia real y sustantiva, está exacerbando esos patrones de exclusión en esta sociedad. Y bueno, ¿cómo han intervenido los tribunales en cuanto a los planes nacionales? En este caso, que muchos de ustedes conocerán, de la Corte Constitucional Sudafricana, que es muy famoso este caso, esta sentencia, no es que el Poder Judicial diga: yo voy a definir la política en salud sexual y reproductiva, yo voy a definir la política en cualquier materia de salud, cualquier materia de programas sociales. Es que el Poder Judicial dice: ustedes tienen que diseñar una política, una estrategia razonable. Váyanse, diseñen la política, la estrategia, la iniciativa y tráiganmela para ver si cumpla con unos requisitos fundamentales normativos constitucionales. Y ese test de razonabilidad, ese poder de decir: ustedes tienen que justificarse, no pueden hacer lo que se les pega la gana, es sumamente importante en la regulación del poder. En otro caso, la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia T-760 del 2008, hizo una llamada por reestructurar todo el sistema de salud, y voy a hablar un poquito más de esa sentencia más adelante, pero entre otras cosas, la Ley 100, que estableció el actual sistema de salud en Colombia, había sido actualizado por pedazos, un poquito acá, pero nunca comprensivamente y nunca, o sea, con una revisión de evidencias, así como con los criterios que puse en la lámina anterior. Así que la Corte dice: bueno, tienen que hacer una revisión, una actualización comprensiva, con un proceso legítimo, transparente, basado en evidencias y participativo. Participativo con la participación de la comunidad médica, científica, pero también con la gente afectada, para que tenga legitimidad la priorización en salud. Y esos criterios no me parecen muy importantes para la transformación del sistema de salud. Presupuesto. Acá esto es aún más un desafío aún más grande, o sea, que el Poder Judicial no viola la división de poderes como tradicionalmente la hemos pensado. Pero yo voy a proponer que hay ejemplos y hay un papel fundamental para el Poder Judicial en velar por la no discriminación, porque el presupuesto es el mecanismo en que se plasman estos valores constitucionales, las metas que se plantean en los planes nacionales y también en los marcos legislativos.
que velar por la no discriminación y el no retroceso. Y también la igualdad. Y estos datos también son relativamente viejos, pero también me parece que revelan ciertas cosas. Por ejemplo, son de un estudio que hice acá hace años. En este acá vemos necesidades básicas insatisfechas. Y Huancavelica, que es un departamento muy pobre, está acá, es la primera, con necesidades básicas insatisfechas de casi 100%. O sea, estamos hablando de una población pobre, paupérrima. Y debajo de esa línea negra, que son las necesidades básicas insatisfechas, vemos que per cápita Huancavelica recibe mucho menos recursos que otras provincias en este país. Per cápita, porque Madre de Dios es una aberración ahí, pero está, por ejemplo, Ica, Moquegua, Lima. Y no es de sorprender entonces que las mujeres en Huancavelica no tienen acceso al parto asistido con personal calificado. O sea, tienen una tasa de 21%, tenían en ese entonces, pero no ha cambiado dramáticamente. Y esa es una tasa menor a lo que se ve en África subsahariana. O sea, los derechos requieren recursos. No nos damos cuenta con los derechos civiles y políticos porque esos costos están invisibilizados en los impuestos. Pero todos los derechos, salud, educación, el derecho a la participación política, el derecho al debido proceso de ley, todos los derechos requieren recursos. Ahora, un ejemplo del control judicial del presupuesto, que otra vez viene de Colombia, que ha sido como muy activo en materia de derechos sociales. Esta ley 100 que estableció el sistema de salud en Colombia estableció dos regímenes: un plan obligatorio de salud, régimen contributivo para la gente en el sector formal, y el post-subsidiado para la gente que trabajaba en el sector informal, ganaba menos de 2 veces del salario mínimo. Y en varias ocasiones el gobierno colombiano había tratado de recortar el presupuesto del plan subsidiado. Y la Corte, en sus sentencias, y esta no es la única, dijo que los recortes de presupuesto para el plan subsidiado para la gente más pobre era un retroceso inadmisible. O sea, ¿por qué no cortar el presupuesto de otra cosa? Tomar el dinero de otra cosa, pero que no afecte de manera desproporcionada a la gente pobre del país y a sus derechos en salud. Y tiene una dimensión de género porque hay más mujeres, más niñas y mujeres en el régimen subsidiado. Y en esta sentencia muy sistémica, digamos, la AT 760, que hizo un llamado por la unificación de los dos regímenes, el post y el post subsidiado, también hizo un llamado para la igualación de las UPC, porque es un sistema que usa la unidad per cápita para la financiación del sistema de salud. De manera progresiva para adultos, pero en el caso de los niños, le pareció a la Corte una discriminación impermisible la idea que un niño hijo de obrero con trabajos eventuales tuviese la mitad, básicamente el 50% de los beneficios de un niño hijo de un empresario, por ejemplo. Ahora podemos discutir eso, espero que me hagan preguntas si es justificado eso el rol de la Corte, pero la Corte se cuidó mucho en esta sentencia para no decir que se tiene que cambiar todo inmediatamente. O sea,
hizo una distinción entre adultos y niños. Niños tienen una calidad de protección especial bajo la Constitución colombiana y también bajo el derecho internacional y bajo muchas constituciones en esta región. Implementación de programas goce efectivo de derechos. Todos sabemos que hay una brecha enorme entre las leyes, las políticas, las iniciativas, los planes tan bellos que diseñan nuestros gobiernos y lo que pasa en la práctica. Y este caso, aunque no es de esta región, me parece que indica lo que puede pasar y revela ciertas cosas que también suceden acá en esta región. Es un caso en que he estado involucrado desde el principio. En Kenia tiene una constitución muy progresiva, también adoptaron una política de atención gratuita para mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Pero en Kenia tienen un sistema descentralizado de salud, igual que en muchos países de esta región, igual en Perú, por ejemplo. Y mientras que el gobierno central diseña las políticas, etcétera, son los llamados condados que están encargados de hacer la implementación de los programas. Y en este caso en Kenia, los condados decían, bueno, no tenemos plata para hacer esto, así que seguían cobrándoles a las mujeres cuando aparecían a dar a luz. Y esto también pasaba acá, hace años también pasaba en Perú. Cuando no podían pagar las mujeres, fueron detenidas, se encontraban detenidas en las instituciones de salud. Este caso tiene que ver con Pumwani Maternity Hospital, que es un hospital en Nairobi, pero este es un patrón que sigue pasando a lo largo del país de Kenia. Y la Corte dice que es un problema con la ineficacia en la exención de pagos y la supervisión, la incapacidad del gobierno para supervisar el programa apropiadamente. Y esta falta de supervisión, la falta de regulación efectiva, es un enorme problema en todos los sistemas de salud en esta región, incluyendo Estados Unidos. Y yo creo que sí, acá hay un papel para el Poder Judicial muy importante. La falta de la capacidad regulatoria del Estado y la falta de mecanismos de resolución de disputas a nivel local también es un problema que vemos a lo largo de la región. Monitoreo. Voy más rápido porque no quiero abusar del tiempo. No puedo recalcar lo suficiente lo importante que es un sistema de información de monitoreo efectivo para una rendición de cuentas efectiva, transformadora. Sistemas de información que captan leyes y políticas, aplicación del presupuesto, además de resultados como tasas de uso de anticonceptivos o parto asistido, etcétera. Pero en muchos países no tenemos bases de datos que son confiables, que tienen datos desagregados. No sabemos, se ha mencionado muchas veces hoy día la necesidad de velar por los derechos de las mujeres con discapacidad. No tenemos ni la menor idea en esta región ni en el mundo cuántas mujeres tienen discapacidad física o intelectual o psicológica en esta región, en este país ni en los otros. Así que tenemos que tener mejores datos, mejor transparencia. El monitoreo efectivo, como lo mencionó, como se ha mencionado varias veces hoy día, incluye actores privados.
Y esto se mencionó en el caso de Aline da Silva, del Comité CEDAW, pero también se ha mencionado en sentencias de la Corte Interamericana y también en sentencias, por ejemplo, de la Corte Constitucional colombiana, etcétera, en muchos casos, muchos tribunales nacionales también. Recursos judiciales, ya creo que mencioné todo esto, voy rápido. Esto también voy a pasar rápidamente, pero me parece fundamental, y esto yo sé que la profesora Rebeca Koch va a hablar más de esto mañana, pero el derecho no solamente es un mecanismo para la resolución de disputas, sino también que hay un carácter muy importante, una dimensión muy importante expresiva en términos del discurso, de la orientación normal, de normas sociales, del discurso que nos brinda sobre quién tiene dignidad plena, quién puede participar plenamente como sujeto de derechos en nuestras comunidades y sociedades, y de quién y cuál es el sufrimiento que cuenta. O sea, es el sufrimiento de la mujer, la niña violada por el padrastro, es el sufrimiento del feto, es el sufrimiento físico de la mujer durante el trabajo de parto, o es el sufrimiento de la mujer porque está totalmente deshumanizada por la violencia obstétrica. O sea, ¿cómo en el discurso jurídico configuramos estas ideas, estos conceptos de quiénes somos seres humanos completos, plenos, con dignidad? Muy importante. Recursos judiciales también voy a pasar rápido porque no me queda tiempo, pero una cuestión que seguramente les ha surgido durante la charla es que, bueno, ¿tendrá legitimidad el Poder Judicial si se mete a estas cosas que son políticas, etcétera? Yo creo que una salida de ese problema es pensar más en los remedios llamados dialógicos, en vez de los remedios así comando y control. Y me parece que es una posible respuesta no solamente a la legitimidad democrática constitucional, pero también a la incapacidad institucional del Poder Judicial de hacer ciertas cosas que son técnicamente complicadas. Podría hablar de esto, es como un tema un poco complicado y podría hablar por mucho tiempo, pero me parece fundamental recordar, parafrasear esto para que se haga bien, para parafrasear algo de un colega mío, Mark Tushnet: los derechos son fuertes, los remedios son flexibles. O sea, que vaya el gobierno, los órganos políticos que diseñen sus políticas, sus programas, que pueden ser muy variados, y que nos lo traigan. Y eso también conlleva un aprendizaje público sobre qué son estos derechos, de qué estamos hablando. Esto no voy a tratar de describir y explicar este cuadro, sino para recomendarles el libro de César Rodríguez y Diana Rodríguez sobre una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, y también hacer hincapié en que los impactos de las sentencias judiciales no tienen que ver solo con los impactos materiales, sino también estos impactos más simbólicos de la apropiación de los derechos humanos, de los seres humanos. Y reflexiones finales. Como no tengo mucho tiempo, quiero volver al punto de partida. Y yo creo que tomar en serio que la salud sexual y reproductiva es un derecho implica varias cosas. Implica que, por ejemplo, que no es un bien que se reparte por el mecanismo de precio, por el mercado solamente. Que el Estado tiene obligaciones fundamentales, responsabilidades fundamentales frente a crear los parámetros, las condiciones de igualdad de oportunidad, de una igualdad material en el goce efectivo.
Y que eso también implica un diseño institucional más justo en nuestras sociedades y que el sistema de salud no es un aparato técnico para la entrega de bienes y servicios, sino más bien una institución social fundamental que desde el financiamiento, el nivel de solidaridad en el financiamiento, hasta la organización de servicios, hasta la relación entre prestador y paciente, refleja normas sociales fundamentales y puede exacerbar la exclusión, la marginación. O sea, las mujeres más que nada experimentamos nuestra marginación, nuestra exclusión por la indiferencia, el trato en los servicios de salud. Y pasa lo mismo con los adolescentes, las minorías sexuales, etc. Pero también el sistema de salud puede fortalecer una democracia verdadera. Y, por último, yo sí creo que si es un derecho, el Poder Judicial tiene un papel fundamental. A lo largo de este círculo, el ciclo, el policy cycle, digamos, porque hay muy pocas formas de regular el poder en este sector cuando estamos hablando de salud. Y el Poder Judicial sí les puede pedir a los órganos políticos que justifiquen lo que están haciendo. Y puede crear esto de participación más significativa, de insistir en la igualdad, insistir en los principios constitucionales y fundamentales que nos unen todos como ciudadanos. Y ya, paro ahí. Gracias. Han llegado varias preguntas. Voy a empezar a hacerte algunas que traté de ordenar en alguna secuencia, respetando un poco también tu propia presentación. En un caso alguien nos pide si podrías vos dar un ejemplo de cómo el marco de respeto, protección y garantía se convierte en un obstáculo para el goce de derechos reproductivos. Y siguiendo, te voy a hacer en grupos de a dos, si estás de acuerdo. La otra te pregunta directamente si vos estás de acuerdo en que el derecho a la salud no es justiciable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto está recogiendo en parte algunas presentaciones que se hicieron antes. Te pedimos entonces alguna reflexión sobre estas preguntas antes de hacerte las otras dos. Bueno, la respuesta a la primera pregunta no es tan sencilla y tiene que ver con más que nada cómo han utilizado estos conceptos en los comentarios generales, las observaciones generales de los comités que monitorean los tratados. Y si ven esos comentarios generales, verán, por ejemplo, que más y más se hace una enumeración de violaciones de respeto, violaciones de protección, violaciones de garantía, satisfacción, llámese lo que quieran. Y eso me parece que esas listas de lavandería no nos ayudan a conceptualizar o a profundizar más en el significado verdadero de los derechos. Y les voy a dar unos ejemplos de dos tribunales que no han seguido estas taxonomías exactamente. Por ejemplo, la Corte Constitucional Sudafricana, en ese caso que mencioné en la sentencia sobre la prevención de transmisión VIH de madre niño, decidió que la falta de extender un programa para prevenir la transmisión madre-niño era una falta de respeto al derecho a la salud y por ende una violación inmediata y no algo sujeto a realización progresiva. En otro caso, en varios casos, la Corte colombiana ha dicho
que la falta de regulación del Estado, la falta de aclaración de las llamadas zonas grises en el plano obligatorio de salud constituye una violación de protección del derecho en vez de respeto. Así que yo creo que deberíamos ser más creativos y enfocarnos más al contenido y las estrategias que queremos que el Estado cumpla y no tanto en las taxonomías, no dejarnos encerrar por otro marco, ni el marco que yo les propuse del círculo de rendición de cuentas. Lo propuse porque me parece que nos ordena un poco el pensamiento en cuanto a distintas obligaciones del Estado, pero tampoco nos debe limitar o restringir. Ahora, en cuanto a la Corte Interamericana, me parece que puede ser que no es directamente justiciable, pero al mismo tiempo me parece muy interesante algunas tendencias en ese sentido. Por ejemplo, una aclaración de voto del juez Ferrer McGregor en el caso Suárez Peralta, por ejemplo, que dice que tenemos que tomar en cuenta todos los derechos bajo el artículo 26 como interdependientes e indivisibles, y así podríamos tratar de si no ver el derecho a la salud en forma aislada como justiciable, muchos aspectos y dimensiones del derecho a la salud serían en efecto justiciables. Claro. Aquí hay un par de preguntas, han llegado muchas más, no sé si vamos a tener tiempo de hacérselas todas, pero hay dos preguntas que están muy relacionadas con este círculo de la política, digamos, de la política pública, diríamos, que está proponiendo Alicia para repensar estos temas. Y básicamente una te pregunta cómo hacer rendición de cuentas, ¿no? Este elemento que vos estás incorporando en el análisis, en un Estado que privilegia normas o dogmas religiosos y no la laicidad. Y una segunda pregunta que también creo que tiene que ver con estos nuevos elementos que Alicia nos presenta, dice, más allá de las innovaciones judiciales, ¿cuál es el rol de la sociedad civil organizada y no organizada en este círculo de rendición de cuentas que vos presentaste? Bueno, todos los estados, de hecho, las normas que salen en Estados Unidos también privilegian estas ideas religiosas, ideológicas, sin base en evidencias científicas. Y por eso mencioné el caso de la educación sexual en Estados Unidos, el aborto, los guiones que tienen que leer los prestadores de servicios, porque este es un problema no solamente en esta región, no solamente con la Iglesia Católica, no solamente en Estados Unidos tampoco, pero pasa lo mismo en África, pasa lo mismo en Asia. Y acá es donde puede jugar un papel clave el Poder Judicial. Por eso en Estados Unidos hay tanto litigio sobre aborto, porque es un tema que es muy difícil de sujetar a la deliberación democrática en nuestras legislaturas. En Estados Unidos también, no solamente en América Latina. Así que el Poder Judicial puede, y este ha sido el rol del Poder Judicial históricamente, que ha velado por los derechos de las minorías, de las personas discriminadas. Yo creo que es el ejemplo paradigmático de por qué es tan necesario que el Poder Judicial esté sensibilizado y que trabajemos, que colaboremos con ellos, porque el derecho también puede ser muy
un instrumento de opresión y represión en este campo. Y pues ahí lo dejo. El rol de la sociedad civil, traté de destacar el rol fundamental de la participación, pero la rendición de cuentas también incluye la rendición de cuentas, la vigilancia social, la participación de la sociedad civil en la revisión del marco legal, en el Plan Nacional de Acción, en el diagnóstico local, en los espacios de participación dentro del sistema de salud para ver lo que está pasando con el gozo efectivo en la práctica. Hay muy pocos espacios de participación significativa en los sistemas de salud. En este país, en esta región, en Estados Unidos tampoco. Y me parece que cuando el Poder Judicial, por ejemplo en el caso colombiano, ha ordenado una participación en un proceso, ha sido muy saludable en muchos sentidos. Y hemos visto eso también, por ejemplo, en la India, en un caso en relación al derecho a la alimentación y una campaña con la sociedad civil. Así que yo sí creo que la sociedad civil tiene un papel clave para jugar en todo el círculo, para que sea un círculo transformador. En todos los momentos del círculo. En todos los momentos, en la evaluación de los presupuestos, y eso en esta región estamos viendo más y más, que hay ONGs que se dedican a una vigilancia del presupuesto, la formulación del presupuesto, la aplicación del presupuesto. Fundar, por ejemplo, en México está haciendo cosas maravillosas. Así que sí, y en el monitoreo, o sea, los indicadores que usamos, el monitoreo a nivel local, nacional, sí, en todos los momentos. En temas de monitoreo existe ahí una dificultad muchas veces por esto que vos mencionabas de la falta de datos. Y la falta de acceso a la información, sí. Producidos por el Estado, ¿no? A veces se requiere una entidad de data que es difícil construir por parte de la sociedad civil y que si el Estado no la garantiza, resulta complejo. Pero otra vez puede ser la falta de información, o sea, el derecho a la salud incluye el derecho a acceso a la información en una base no discriminatoria. Así que no se puede hacer un plan nacional sin base en evidencias, y para tener esas evidencias hay que tener datos. O sea, no es... Y es impresionante en esta región, bueno, en todo el mundo, pero en esta región, que lanzamos cualquier cantidad de iniciativas y políticas y planes de acción. O sea, Sonia Correa me dijo una vez, Brasil es un estado muy barroco, todas las iniciativas que lanzamos, pero hay competencia por ese título. Pero no, hay poca capacidad de monitorear si esas iniciativas realmente están llegando a la meta deseada. Y pues esa ausencia también me parece que es para llamarlo así, una falta de regulación, de gestión o de protección o de respeto de los derechos humanos, de los derechos reproductivos y sexuales. Te preguntan aquí, ¿cuál es la capacidad ejecutiva de las sentencias que mencionaste para destinar recursos económicos para su cumplimiento? ¿Existe la posibilidad de dirigir acciones personalmente contra funcionarios políticos para su cumplimiento, para el cumplimiento de las sentencias? Bueno, sí, esto se ha intentado en Argentina, por ejemplo, pero yo diría que no es el resultado deseable. Estos son cuestiones sistémicas y la idea del círculo es que ni los prestadores de salud que trabajan en los establecimientos, muchas veces en la mortalidad materna, por ejemplo, vemos que se les echa la culpa a los prestadores de servicio, pero raras veces tienen la capacidad, la oportunidad, la posibilidad real de prevenir esas muertes. Son cuestiones más sistémicas. Y me parece que también con los políticos la idea es transformar los sistemas y además
Esto de los remedios dialógicos, si me permites un segundito, me parece importante que el Poder Judicial no asuma la responsabilidad política por los fracasos del Estado. Que no defina una política específica, que no le eche la culpa a un político en particular, que el Estado tiene que asumir su propia responsabilidad. El Poder Judicial le puede señalar esa falta de responsabilidad, etc. Y en estos casos que he mencionado, por ejemplo, en el caso de las sentencias de la Corte colombiana, o sea, el gobierno colombiano ha implementado las sentencias. O sea, eso del recorte de presupuestos restauró el presupuesto del régimen subsidiado. En la unificación de los dos regímenes del POS, unificó el POS subsidiado con el POS contributivo. La primera vez unificó para niños menores de 12 años, la Corte volvió, dijo no, según la Convención de Derechos del Niño, niños son hasta los 18 años, el gobierno volvió, o sea, pero es un diálogo, y sí, los gobiernos sí, en general cumplen. En ese caso, en la sentencia en Kenia, estamos ahora ya trabajando con la Corte para ver la implementación de esa sentencia, pero el goce efectivo en la práctica. Bueno, nos va quedando poco tiempo, pero te voy a hacer otra pregunta más que te cuestiona cómo alterar el patrón de discriminación y violencia en los sistemas de salud. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo alterarlo? ¿Cómo modificarlo seguramente? ¿Cuáles serían los remedios o los mecanismos que vos considerás más adecuados? Y bueno, he tratado de señalar que requiere, no es cuestión de identificar momentos, incidentes de violencia en las instalaciones de salud y sancionar a los perpetradores de esa violencia, sino tenemos que pensar en transformar los sistemas que requiere pues todo este círculo, ¿no? O sea, requiere otras leyes, requiere otras políticas, requiere otra capacitación de prestadores de servicios, otra capacitación de otra relación entre prestadores de servicios y pacientes, pero también otra relación entre políticos y ciudadanos, entre los que hacen la programación y los políticos, o sea, un cambio de relaciones a lo largo de este círculo también. Y también otro tipo de jueces seguramente, ¿no? Porque establecer estos desdoblamientos que vos estás diciendo, estos marcos de diálogo, esto que los jueces no se hagan cargo del costo político, sino que generen estos espacios que también incluyan participación en un sentido amplio, también supone tener jueces y juezas que tengan otras capacidades, otras habilidades y que compartan esta mirada, ¿no? No, seguro, por seguro. Eso están estos eventos, para que todos repensemos, también los jueces y juezas. Bueno, el tiempo se nos acabó. Gracias, Alicia, por tus provocaciones y nos vemos mañana. Gracias. Agradecemos a Alicia, agradecemos a Liliana por el panel muy bueno. Y con esto culminamos el día de hoy, las conferencias temáticas.